nosotros durante el año 2014. Nada es casualidad, ¿o sí? Todo tiene su propósito en los caminos del Señor. Todo lo que nos pasa. Por eso que creo en ti, Señor Jesús, y lo que harás en mí son palabras bien grandes. ¿Ya? Porque yo, Señor, creo en ti, pero también creo lo que tú vas a hacer en mí. Yo escuchaba atentamente a los hermanos que dieron gratitudes hoy día, ¿ya? Y yo decía, Señor, realmente tú bendices tanto esta iglesia. Todos los domingos hay un hecho, una situación por la que dar gracias. Y cuando veía a la Catita toda emocionada, ¿verdad? Y reconocía que durante estos 5 años de estudio sintió la presencia del Señor, yo creo que ella puede cantar con toda autoridad, creo en ti, Señor Jesús, y lo que harás tú en mí. ¿O no, Catita? Cuando veo que la Emma, que siempre tiene algo que darle gracias al Señor, ella es una mujer agradecida al Señor, ¿ya? Le sale de adentro agradecer, ¿ya? Y hoy día agradeció no usar lentes. Bueno, un gran privilegio no usar lentes, ¿eh? Porque esta cosita de repente molesta, ¿verdad? El sol cansa, aquí esta cosita de acá, ¿verdad? La nariz, ¿verdad? Que hay que estar limpiando los lentes, así que una bendición también para ella. Y así yo decía, Señor, con todo lo que haces tú por nosotros, este tema, esta preocupación, ¿verdad?, que nuestro pastor nos transmitió a cada uno de nosotros por voluntad de Dios, ¿verdad?, tiene realmente sentido, ¿verdad? ¿Cómo ser un líder? Vladimiro fue bastante claro en hacer la diferencia entre un líder del mundo y un líder espiritual, ¿verdad? Habló de la jerarquía, habló de las posiciones, ¿verdad? Habló, incluso me sacó a mí de modelo ahí, ¿verdad? Como director del colegio y con 46 personas a cargo, ¿cierto? Entre profesores, auxiliares, bibliotecarios, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ejerce el liderazgo el mundo? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo ejerció Jesús su liderazgo? Y dio muchas muestras, ¿cierto? Leímos bastantes versículos bíblicos y él demostró realmente el domingo pasado que el liderazgo de Jesús, que es el que nosotros deberíamos tener, era un liderazgo servidor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ser durante todo este año es líderes, pero líderes servidores. Es importante tener un cargo en la iglesia, pero también es de mucha responsabilidad. Si ustedes supieran cómo me movía yo mientras ustedes estaban acá y cantaban y leían, cómo me movía yo en lo que va a ser los próximos 2 domingos, ¿verdad? Porque el pastor, ¿verdad?, el ministerio pastoral ha tenido a bien que yo esté encargado durante este tiempo, entonces es una gran responsabilidad, pero también es una gran responsabilidad servirle al Señor en la manera como está expresado en su palabra. El día miércoles, en el estudio bíblico, donde comenzamos en forma ya más, digamos, más secuencial, más procesual, ¿verdad?, lo que significa ser un líder servidor, no en forma tan general como a veces lo predicamos acá, ¿verdad?, con un solo, de repente, pasaje bíblico, sino que nos metimos más a fondo el día miércoles. Con los 9 hermanos que estábamos, nos dimos una tarea para el próximo miércoles. Marcos 10:45. ¿Quién se lo aprendió de memoria? Porque esa es la base del liderazgo servidor de Jesús. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre, dice, a ver, de los que estaban, a ver, Gladys, ¿te lo sabes? Todavía no se lo sabe. ¿La Lisi se lo sabe? Ya, Lisi, dilo. Ya, más o menos, un 5, ¿ya? La Sonia, ¿cómo estamos, Sonia? ¿Te lo sabes? Todavía no. Todavía. El Edison, ¿a dónde está el Edison? Por acá estaba, ¿ya? ¿Eh? Todavía no, ¿ya? Bien, ¿verdad?
este miércoles sin falta, dice la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo entender eso dentro de la lógica nuestra como iglesia? ¿Cómo ser un líder? Un líder se nombra, se escoge, el pastor, la iglesia, los diáconos. ¿Alguien tiene que decirnos que somos líderes? ¿Alguien les enseñó a los discípulos de Jesús a ser líder? Él les enseñó, ¿verdad? Él caminó con ellos, ¿verdad? Pero Él no le dijo nada, ustedes van a hacer esto y esto otro, sino que con su vida fue ejemplarizando, ¿verdad? Fue dando como lecciones prácticas cómo debía ser un líder servidor. Y Vladimiro, la semana pasada, nos mostró ciertos distintos instantes, de la vida de Jesús, y que en cada uno de ellos nos demostró una característica que fue la que más resaltó Vladimiro durante el domingo pasado. ¿Se recuerda esa actitud? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Cachetón así. Y yo soy hijo de Dios, así que yo me la sé toda. ¿Así decía Jesús? ¿Ya? Así le dijo Jesús a la mujer que sorprendieron en el adulterio cuando la trajeron. Jesús le dijo, sí, a ver, ¿quién tiene piedras más grandes para tirarle a esta mujer? ¿Qué hizo Jesús? Jesús perdonó. Jesús, ¿verdad? Siempre tuvo una actitud de comprensión, incluso para cada uno de sus enemigos. Nunca les contestó así como con esa autoridad que podía haber tenido propiamente tal como hijo de Dios, sino que siempre fue humilde en su respuesta. Y esa fue la principal arma para, ¿cierto?, defenderse de los ataques que tuvo continuamente de los saduceos, de los fariseos, de las autoridades del pueblo judío. Nunca jamás fue insolente, atrevido, ¿verdad? Siempre con las mejores palabras, humilde, como enseñando, tuvo una respuesta que entregar. Hoy día vamos a partir recordando el último pasaje bíblico que usó Vladimiro. ¿Se recuerdan cuál fue el último pasaje bíblico que usó? Que yo lo leí como lectura devocional. Juan, capítulo 13. ¿Todos se acuerdan? Del 1 al 10. ¿Se recuerdan el hecho? Mientras lo buscan, ¿se recuerdan el hecho que hizo Jesús en aquella oportunidad? ¿Qué hizo? Lavó los pies ¿de quién? De sus discípulos. ¡Qué ejemplo más grande! ¿En qué momento lo hizo Jesús? ¿Se recuerda? ¿O quiere que busquemos Juan 13, si no se recuerda lo que nos enseñó Vladimiro la semana pasada? ¿Cuándo lo hizo? A mí me encanta la declaración que hace antes de que parta esta experiencia de Jesús. Me encanta lo que dice el versículo 3. Me llega. Dice el versículo 3 del capítulo 13 de Juan: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y que a Dios iba. Mire, Jesús estaba tan consciente de cada uno de los hechos que pasaron por él. Nunca ninguna de las situaciones que vivió Jesús fue tomada con él así como una casualidad. Todo estaba en los planes de Dios. Exactamente en los planes de Dios. Y mire lo que dice el versículo 4. Se levantó de la cena y ¿qué hizo? Se quitó su manto
y tomando una toalla, se la ciñó. Es decir, se la colocó aquí en su cintura. ¿Para qué? Qué tremendo acto. Fíjese que él había estado participando con sus discípulos en la cena, ¿verdad? Y dice que puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y no contento con eso, dice que a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me voy a saltar la conversación que tiene con el apóstol Pedro, porque creo que si bien es cierto es importante, para lo que quiero partir hoy día no es tan importante. Usted se dio cuenta de la actitud de Pedro. Yo siempre he pensado que Pedro es chileno, siempre lo he dicho. Tincado, apasionado, ¿verdad? Demasiado sentimental de repente, ¿verdad? Bueno, pero Jesús hizo eso. Jesús enjugó, ¿verdad? Como dice la Biblia, o secó los pies después que hubo lavado cada uno de los pies de sus discípulos. Yo creo que no fue mejor ejemplo el que Jesús dejó frente a sus discípulos. ¿Usted le lavaría los pies a sus hermanos? ¿Lo haría? ¿De verdad? Aunque no haya usado desodorante para los pies. ¿Usted se los lavaría? ¿Cierto? Nuestra natural respuesta, porque estamos aquí en el templo, es sí. Pero tendríamos cierta reticencia, ¿verdad? Sería así tan espontáneo como fue Jesús. Fíjese que Jesús se paró y lo hizo. Y todos se quedaron sorprendidos, especialmente el apóstol Pedro. Qué tremendo acto de humildad de parte de Jesús. Bueno, el primer principio que nos enseñó Vladimiro la semana pasada es que los líderes servidores se humillan y esperan que Dios les exalte. Es decir, esperan que cierto, el Espíritu Santo les dé a su corazón la satisfacción de haber hecho algo bueno. No se lucen, no dicen lo que han hecho, sino que simplemente lo hacen. Ese es el primer principio de un líder servidor. A mí me toca enseñarles el número 2 y el número 3. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Busque por favor allí en Marcos. Ya lo dejó anunciado mi querido hermano. Marcos 10 del 32 hasta el 45. ¿Listo? ¿Lo encontró? Bien. ¿Qué les parece si lo leemos un versículo yo y un versículo ustedes? Yo los pares y ustedes los impares, por lo tanto ustedes terminan. Dice el versículo 32 del capítulo 10 de Marcos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidieron.
Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No se me cansen, pues. No sean como los alumnos en los colegios, ¿ya? Vamos en el número 37 ustedes, así que fuerte, con ánimo. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La verdad es que la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logra por las posiciones que uno ocupa. Es decir, uno no es grande y uno no es un líder importante porque uno es capaz, ¿me entiende usted?, de tener personas a su cargo y reducir sus voluntades a la voluntad mía. Sino que la verdad es que el líder servidor es aquel que no se preocupa de la posición que tiene, del cargo que tiene, sino que sirve a los seres que están a su alrededor, trabaja en la obra, ¿cierto?, de la iglesia, sin mirar y entender que el hecho de tener un cargo en la iglesia es solamente para servir al Señor, teniendo la misma actitud de Él. La verdad es que al parecer sus discípulos no entendieron mucho. No sé si ustedes se fijaron en algunas palabras clave. Por ejemplo, ahí en el versículo número 32, dice que los discípulos le seguían. ¿Cómo le seguían sus discípulos? ¿Con seguridad todos? ¿Tenían todos la misma fe, la misma confianza en Jesús? ¿Era tan así? ¿No? Parece que no. Porque la Biblia dice que le seguían ¿cómo? Con miedo. Cada día, al vivir con Jesús, era una experiencia nueva para ellos. Les costó entender realmente, y quizás hasta después de la muerte de Cristo, recién entendieron realmente para qué habían sido llamados por Jesús. Por eso que Jesús les dejó que se expresaran. Por eso que Jesús muchas veces, ¿cierto?, tuvo esos encuentros con el apóstol Pedro. Pero vaya que aprendió el apóstol Pedro. Porque después, más tarde, ¿cierto?, escribe esas dos cartas maravillosas en el Nuevo Testamento. Un Pedro totalmente cambiado después de todo un proceso. Cuando Pedro entendió que todo lo que él hiciera, que todo lo que él quisiera hacer, no valía nada si no reducía su voluntad a la voluntad del Señor. Y esa es la verdad. Pero eso es imposible si nosotros como hijos de Él no estudiamos su palabra, si no leemos su palabra. ¿Cómo vamos a entender el mensaje de Dios para nuestras vidas si el vocabulario con que el Señor nos habla es el mensaje de la Biblia? Fíjense ustedes, tanto tiempo que Jesús caminó con ellos, casi 3 años. Pero aquí dice claramente, dice que habían 2 sentimientos. Un sentimiento de asombro y un sentimiento de miedo. Pero le seguían. ¿Ya? Dice que Jesús tomó aparte a los 12 y les empezó a explicar qué es lo que iba a pasar con él.
después del versículo 34, después que Jesús les contó todo lo que iba a pasar con él. ¿Ya? Díganme ustedes cuál fue la reacción de Jacobo y Juan en el versículo 35. ¿Entendieron realmente lo que... ¿Entendieron realmente? ¿Ustedes notaron que Juan y Jacobo entendieron? Miren lo que le habló Jesús, que dice el versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, es decir, Él, será entregado. ¿A quién? A los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué van a hacer ellos? Lo van a condenar a muerte. ¿Y qué van a hacer? Se lo van a entregar a los romanos para que lo crucifiquen, a los gentiles, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer con Él? Lo van a encarnecer, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a matar, mas al tercer día resucitará. Pero Juan y Jacobo no entendieron nada y le hicieron una petición a Jesús. Jesús, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar a la izquierda y yo a la derecha. ¿Me entiendes? O sea, los discípulos no se daban cuenta todavía de lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús se enojó. Jesús le dijo: discípulos sordos, discípulos flojos y poco inteligentes que no entienden nada, le dijo así Jesús. Creo que Jesús los llevó a todo un proceso de raciocinio. Y les dijo, claro. Y Jesús repite las palabras: ¿qué queréis que os haga? Y en el versículo 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El libro que vamos a estudiar este mes, que se llama El liderazgo de Jesús, cómo ser un líder servidor, dice el autor del libro que al parecer, ¿verdad?, Juan y Jacobo entendían que el tipo de reino que iba a establecer Jesús era un reino de tipo político, de tipo social. ¿Me entiendes? No era un reino espiritual. Por lo tanto, por eso que le pidieron uno estar a la izquierda y el otro estar a la derecha. O sea, no entendieron realmente. Entonces Jesús les dice en el versículo 38, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. O sea, se atrevieron, ¿verdad? Jesús les dijo, a la verdad, ustedes la van a pasar tan mal como la estoy pasando yo. Jesús les anunció, para ninguno de los discípulos, si no me equivoco, pastor, excepto para el apóstol Juan, que no sabemos cómo terminó realmente su vida ahí donde estaba desterrado, pero todos los discípulos sufrieron. Cada uno de ellos sufrió. Todos fueron perseguidos. Para ninguno de ellos la vida fue fácil. Usted va a encontrar, ¿cierto?, algunos activos de la historia en el libro de los Hechos, y usted se va a dar cuenta que para ninguno de ellos, ¿cierto?, siempre hubo una persecución, una no aceptación de lo que ellos enseñaban. Sin embargo, ya prevenidos totalmente del poder que habían recibido del Espíritu Santo, cada uno de ellos siguió adelante. Ninguno de ellos, ¿cierto?, traicionó lo que había recibido de parte del Señor. Pero que fueron duros para aprender, fueron duros para aprender. Y voy a mirar para abajo porque también nosotros somos duros para aprender. No sé qué estamos esperando para servir al Señor. Ese Señor tan grande que hace tantas cosas con nosotros. El otro día cumplimos ¿cuántos años de vida? 52 años de vida. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? ¿Cuántos niños han pasado por aquí? Recién me decía este joven, ¿usted se acuerda de mí? Claro que me acuerdo, porque yo he visto crecer algunos niños acá, ¿verdad? Han pasado muchos niños, muchas niñas por acá, muchas personas por aquí, y el Señor ha tenido bien conservar esta iglesia, porque en su palabra dice que nada prevalecerá contra ella. Podemos morir cada uno de nosotros, pero esta iglesia va a seguir adelante
porque está en la voluntad del Señor. Pero también está en la voluntad del Señor que cada uno de nosotros, todos, incluso la Mirella que está de visita, que viene de la Nueva Jerusalén, ¿ya? Incluso ella, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en esta iglesia. No es necesario que lo nombre. No es necesario que el pastor Ángel le diga, venga usted y póngase usted a la izquierda y usted a la derecha. No es necesario. Las posiciones, los cargos que tenemos, como presidente de la Unión Femenil, presidente de la Unión de Varones, encargado de esto y encargado de otro, diácono y acá, son solamente funciones para que usted sepa lo que tiene que hacer. Pero usted tiene que servir al Señor con la humildad con que Él nos enseñó. Yo no sé si Juan y Jacobo entendieron, ¿ya? Yo no sé si lo entendieron, pero lo que sí sé es que el segundo principio para ser un líder servidor dice que los líderes servidores siguen a Jesús y no a los cargos y a las posiciones que tienen. Y acá voy a bajar y con toda humildad les voy a enseñar algo. Un líder nunca renuncia. Para mí, voy a mirar para arriba porque si alguno piensa que lo estoy ofendiendo, no es la idea. ¿Sabe por qué? Porque el cargo no se lo ha dado un hombre, ni la iglesia, ni nada. Se lo ha dado Dios. Soy un convencido que Dios en su infinita misericordia, a cada uno de nosotros cuando nos llama, cuando en este proceso de transformación, porque cada uno está en un proceso de transformación, ninguno de nosotros es perfecto, cada uno de nosotros, ¿verdad?, va caminando y en base a las experiencias que tiene, ¿verdad?, con Jesús, si es que las tiene, si es que las busca, porque si no lee la palabra, si no ora, si no estudia, si no viene a los estudios bíblicos el día miércoles, ¿ya? Si no viene a la escuela dominical, mi querido hermano, ¿cómo va a aprender? Es importante el día domingo el culto, sí es importante, pero esta prédica que usted escucha acá es una parte de lo que la iglesia hace. La iglesia hace más que eso. La iglesia enseña el día miércoles. La iglesia ora, se tira al suelo de guatita el día miércoles, el día jueves en la mañana, el día domingo antes de que empiece el culto. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Si usted sabe que su hermano está enfermo, no espere que el diácono lo vaya a ver. No espere que el pastor lo vaya a ver. Vaya usted. Y después nos cuenta, como decía el pastor el otro día en reunión con nosotros. Si ustedes visiten, cuéntenme que visitaron, para tener cierto un programa. No necesita usted que... No hay ninguna vara por acá, ni una vara, ¿sabes? ¿Ya? Que yo le coloque una vara aquí a ustedes ahora que estoy encargado de la iglesia y le diga, hermano, en el nombre del Señor, los mando a visitar a todos los ancianos de la iglesia. Mire para el lado. ¿Sabe lo que estoy haciendo yo ahora en el Salto? Estoy anotando todos los que vienen y los que no vienen. Y hoy día una hermana me preguntó, oye hermano, ¿para qué anota? ¿Sabe por qué anoto? Porque la memoria es débil. Y yo quiero saber qué hermano no estuvo conmigo el domingo para llamarlo, para ir a visitarlo. Así lo hice el martes, ¿cierto, Lice? Como lo había echado de menos, me fui para allá. Ella pensó que yo iba a tomar té. No, yo iba a verla nomás. Claro que no me sirvió té. No. ¿Me entienden, mis queridos hermanos, lo que les quiero enseñar? Juan y Jacobo se preocuparon tanto de estar al lado del Señor. Y el Señor les enseñó otra cosa con mucho amor, con mucho, digamos, respeto por los deseos de su corazón. Y les dijo que mucho más importante que pensar en las posiciones o en los lugares que nosotros tenemos, hay que pensar, ¿cierto?, en la labor que Dios nos ha enseñado que debemos hacer. Dios les dice a ellos, le dice, a la verdad, no soy yo
quién tengo que decirle a ustedes? ¿Para dónde se me perdió? Dale, aquí. El 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora quiero terminar este mensaje con el versículo 41. ¿Qué pasó con los otros 10 discípulos? ¿Qué pasó? Dice, cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? Miren, este Juan y Jacobo, lo que se le ocurre pedirle a Jesús. Miren esto, medio alzadito, ¿verdad? Miren lo que le piden a Jesús, que está tan preocupado de otras cosas. Pero antes, a lo mejor estoy hablando después, antes de que ellos se terminaran de enojar, la palabra dice que Jesús los llamó aparte y les dijo que siempre hay personas, ¿cierto? Porque aquí está hablando en general. Dice, hay jefes en las naciones, hay gobernantes en las naciones que se enseñorean de las personas. Es decir, que se hacen dueños de las personas. Y la verdad es que yo anoté a veces que aquí nosotros de repente, cuando nos dan un cargo, nos sentimos que es tan importante mandar a los hermanos a hacer algo. Y la verdad es que Jesús nunca hizo nada sin dar el ejemplo a sus discípulos. O sea, lo que hizo Jesús, lo hizo junto con sus discípulos. Nunca él se quedó en la banca, como el Capitán Araya, ese dicho chileno, ¿verdad? Que manda todo, ¿verdad? Y que él se queda sentadito ahí en la playa, ¿ya? No hace nada. Aquí no, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿verdad?, a ellos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían? Es decir, se hacen dueños de las personas, de las decisiones, y ejercen sobre ellos potestad. Y Jesús les enseña, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y que el de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En otras palabras, nunca espere. ¿Se recuerda esa parábola que contó Jesús cuando estaba presente en una boda y que la vimos el día miércoles en el estudio? Empezó a ver que las personas cuando llegaban a la fiesta se sentaban en los primeros lugares. ¿Y qué les enseñó Jesús? Les dijo, ustedes cuando vayan a una boda, siéntense en el último lugar, porque puede llegar el que invitó a la fiesta y puede acercarse a usted y le puede hacer pasar vergüenza. Como yo, por ejemplo, cuando la Jenny celebró los 50 años de matrimonio, eran 50, ¿no? ¿Cuántos años eran? Eran 25 años. Y yo vi que había una mesa súper elegante adelante. Entonces yo dije, bueno, yo soy diácono de la iglesia. Entonces yo fui y me senté ahí al lado de ellos. Y vino la Jenny, no hallaba cómo sacarme de ahí. Y me dijo, hermano Lalo, aquí están mis papás, aquí están los papás de mi esposo, ¿ya? Aquí están mis hermanos. Y me pescó de un ala y me llevó a la tercera mesa, al lado de Vlad y la Jackie. Qué tremendo bochorno pasé yo ese día. ¿Me entienden? Jesús les enseñó esa parábola a sus discípulos y a los hijos. Aquí todos corrieron a sentarse en los primeros lugares. Y Jesús allí les enseñó que siempre, ¿verdad?, los primeros van a ser los postreros. Y los postreros van a ser los primeros. Jesús les dijo, es mejor sentarse en el último lugar y esperar, ¿verdad?, que quien los invitó a la boda les diga, ¿verdad?, amigo, venga a sentarse aquí, a este lugar, porque usted es mi invitado especial. Bueno, mi hermano, que Dios le bendiga en esta tarde. Y yo espero que el Señor le ayude
y que este año sea usted un líder, no en el término del mundo, un líder, ¿cierto?, en el término mundano, es aquel, ¿verdad?, que tiene un cargo que manda sobre las demás personas. Como decía el Vlad el día del domingo pasado, un cargo jerárquico y para abajo está todo lo demás. Esa es la idea de líder. Nosotros, el liderazgo quiere decir que usted tiene una misión, una labor, un rol que cumplir en la iglesia donde usted forma parte. Y ojalá que cada uno de ustedes pueda durante este año servir al Señor. ¿Ya? Y que nunca se crea, como decimos nosotros, la muerte, porque la iglesia o porque alguien le ha dado un cargo. La posición es lo de menos. El tercer principio para ser un líder servidor dice que el líder servidor renuncia a sus derechos. Renuncia a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a los demás. Amén, pues. Que así sea, ¿no? Y cuando yo le decía recién a mi hermana que estaba de visita de Viña del Mar, que esta iglesia era un pedacito de cielo, yo creo que, del paraíso, ¿verdad? Yo creo que todas las iglesias, porque para eso fueron creadas. Para mí la iglesia es la institución divina creada por el mismo Jesús, en las palabras del apóstol Pedro. Tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que ese fundamento que puso Pedro en esas palabras y que Jesús bendijo, no como palabras de la propia iniciativa del apóstol Pedro, sino que estaban motivadas por el Espíritu Santo, yo creo que hace que una iglesia sea una parte del paraíso. Y eso debiera ser. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y no se olviden que Dios nos ha llamado para trabajar, no para estar sentados. Es bueno estar sentado, pero también es bueno pararse. Aproveche estas vacaciones y a pesar del calor, colóquese un gorrito, échese un poco de menjurje ese que hay para protegerse del sol y salga a visitar a sus hermanos y cuéntenos cómo le ha ido. Que el Señor le bendiga.